Hace muy poco usted hizo comentarios acerca de la telepatía y que no sería conveniente, eso creo haber entendido, intentar su desarrollo. ¿No sería un avance para la especie humana esa posibilidad telepática de relacionarse? Uno de los conceptos que nosotros tenemos instalados y que es sumamente erróneo es que el dominio de cualquier tipo de técnica representa evolución. Y esto puede tener un fundamento si al momento de dominar un cierto tipo de campo de fuerza o algún aspecto de las leyes materiales, nosotros estamos cumpliendo con premisas, con pautas que la energía o las previsiones evolutivas por un ciclo o etapa consideran adecuados. En este momento de la vida planetaria, donde el ser humano debería contar con la mente de un modo muy efectivo y muy diferente al que cuenta, con un dominio de la mente en términos elevados y lumínicos, cosa que no logramos como cultura, como civilización de superficie planetaria. En este momento, intentar realizar intencionadamente cierto tipo o concretar intencionadamente cierto tipo de prácticas o de dominio mental o de cualquier otro tipo de fuerza sería inconveniente y hasta nefasto para esta civilización. Ya no es tiempo, porque al estar fuera de etapa determinado tipo de ensayo, lo que generaría todavía es una mayor concentración de fuerzas psíquicas, una mayor condensación de la capa psíquica planetaria, y no estaríamos hablando de alivianar la capa psíquica planetaria, de transmutar la capa psíquica planetaria, de elevar el patrón vibratorio de la capa psíquica planetaria. Imaginemos que miles de millones de personas en este momento empezaron a hacer prácticas de intento telepático, de ejercicio telepático, de transmisión telepática, de dominio telepático. ¿Saben qué ocurriría? Terminaríamos siendo muchísimo más de lo que ya somos, pasto de las llamas. En este momento la mente tiene que aprender a escuchar, tiene que aprender a subordinarse, tiene que aprender a reorientarse, tiene que entrar en sintonía, aprender realmente, entrar en alineación con la vida interna. Ya no es tiempo de que intentemos en horizontal manejos de la energía mental, fuera cuales fueran esos manejos. Hoy, todo ensayo, todo esfuerzo, toda atención de la mente tiene que estar centrada en el propio centro de vida, quiere decir a la contraparte superior, a la contraparte interna del individuo. Hacia ahí es que la mente tiene que orientarse. Vamos a tratar de explicar un poco mejor esto para que no quede como un capricho. Vamos a tratar de ejemplificar de mejor modo qué queremos decir con horizontal o vertical en este caso. Imaginemos dos polos, una y otra persona, que están intentando conectarse telepáticamente, abandonar el lenguaje hablado, empezar a entenderse por telepatía. ¿Qué estaría ocurriendo acá? Al momento de emitir una onda telepática buscando que alguien la capte, ¿qué estaría ocurriendo en este o en este otro polo al buscar ese intercambio, ese entendimiento, esa forma de relacionamiento? Lo que ocurriría sería como meter una cuchara en una mezcla espesa que está más o menos en reposo y empezar a moverla. Porque todo lo que emite la mente no es ninguna otra cosa que materia en algún tipo o grado, es un tipo de fuerza material. Todo lo que recibe la mente en horizontal también es un tipo de fuerza material, algún grado de fuerza material. Entonces lo que estaría ocurriendo acá es que una emisión mental que sale de un campo material debe cruzar un campo material que está muy congestionado y llegar a otro campo material que lo registre. Y en eso estaría más o menos el juego. Un campo de vida material emite una onda con todo el esfuerzo o con toda la facilidad según el caso. Esa onda cruza una masa muy espesa de corte psíquico para llegar a este otro lado. ¿Y dónde está ahí lo que debería estar? ¿Dónde está la clave de todo aquello que debería ocurrir ya en nuestra vida? ¿Dónde está la vida interna? ¿Dónde está la esencia interna? ¿Dónde está lo correcto y lo necesario? ¿Dónde estamos asistiendo a la necesidad en ese ensayo de emitir una onda como jugando el ping-pong, como jugando el tenis con el otro? ¿Dónde está? No está.
no está simplemente. Porque este tipo de telepatía, donde la mente es utilizada, donde la mente es forzada, donde la mente es llevada a un grado, a un intercambio que en realidad no obedece a necesidades, ni está siendo estimulado internamente, lo único que hace es densificar más, tanto el polo emisor como el polo transmisor. En ese juego, en ese ida y vuelta, lo que hacen es densificarse, porque la vida interna no está presente. Cuando una persona quisiera buscar emitir para otra persona, o alguien buscara recepcionar algo que proviene de otro, lo único que está ocurriendo ahí es un gesto mutuo de libre albedrío. Por ende, la voluntad superior está ausente en ese juego, la voluntad superior no está presente en ese juego. El ser está eligiendo qué tipo de fuerzas manejar, qué tipo de misiones destinar, qué tipo de misiones buscar recepcionar, y tanto el emisor como el receptor, y viceversa, cuando se invierte el intento de intercambio, están ajenos e impedidos, discapacitados, para poder percibir si aquello que recibieron realmente es lo que se emitió, o aquello que están emitiendo realmente guarda un carácter de necesidad. Entonces ahí ese juego, multiplicado por millones de seres que intentaran dominar la telepatía dentro de lo que es el campo psíquico planetario, terminaría en un verdadero colapso, porque la vida interna que en estos momentos está tratando de influenciar la conciencia psíquica de los seres, para imprimir en esa conciencia psíquica la atención sobre las necesidades, la atención sobre lo correcto, la atención sobre una actitud, todo eso quedaría absolutamente ajeno, porque empezaría a darse una corriente en horizontal dentro de una circularidad de juegos de fuerza propios de la capa psíquica que rodea y que está dominando el planeta. El desenvolvimiento mental involucra la telepatía en términos mentales. Pero como nosotros llegamos a un grado de densificación tan grande de la conciencia mental de la humanidad en general y de la capa psíquica mental del planeta, esto pasó a ser algo que solamente se da muy esporádicamente, muy raramente, entre algunos seres, y no siempre de modo muy efectivo. Y quedó más en el rango de fenómeno que en el rango de herramienta, porque encima fue perseguido como fenómeno. Muchas personas tienen la ambición de emitir ondas con una cierta efectividad, contundencia, y otras tienen la ambición de ser capaces de registrar esas ondas. ¿Cuántas personas a lo largo de la historia se han jactado de poder leer el pensamiento? Incluso hay espectáculos montados en eso, con distintas suertes. Algunos son meros trucos y otros son mentalistas que lograron una determinada capacidad para decodificar estímulos mentales u ondas mentales que son emitidas, conscientemente o inconscientemente. Muchos de estos mentalistas son capaces de captar ondas que todos emitimos sin tener conciencia de esa emisión. Cuando nosotros estamos hablando, estamos pensando. Y cuando estamos pensando, aunque no hablemos, estamos emitiendo una determinada frecuencia mental. Lo mismo cuando estamos sintiendo, más allá de que seamos capaces de exteriorizar el sentimiento, en el momento en que cualquier sentimiento está siendo emitido por nosotros, cualquier movimiento emocional está siendo emitido por nosotros, alguien podría estar registrando eso de modo telepático. La telepatía no solo es mental, la telepatía es el formato de comunicación entre elementos a distancia o sin que medien determinadas condiciones materiales como por ejemplo un papel, un teléfono. Puede ser tanto emitida por la conciencia emocional del ser como puede ser emitida por la conciencia mental del ser. El impulso telepático puede provenir en este caso de cualquiera de los dos centros de conciencia, mental o emocional. En este caso, nuestra propia cultura, la que hoy estamos habitando desde hace miles de años, tendría que haber llegado a una incorporación gradual del intercambio telepático. Gradual. Y si no fue gradual, y si no llegó a ser, ya no es tiempo de que sea. Todo aquello que hoy forzara todavía más la cualidad y la condición de la capa psíquica, lo único que haría sería densificarla aún más. El tiempo de intentar hacer este trabajo terminó. Algo que estaba siendo estimulado internamente, algo que teníamos que alcanzar gradualmente, quedó fuera de nuestro alcance y ya no hay forma de hacerlo artificialmente
de un modo contundente, como dándole una prioridad que ya no puede tener porque no nos sirve, porque el ciclo de todo eso terminó. A partir de 1988 mudó la polaridad planetaria, por lo cual mudó una gran cantidad de experiencias evolutivas o de situaciones evolutivas o de alcances o avances evolutivos que teníamos que haber ido concretando. O sea que todo lo que se tenía que hacer en este sentido, en la medida, en la poca medida, en la escasa medida, en la medida que fuera, terminó como propuesta en 1988 y a partir de ahí, a los seres que están despiertos internamente, los estímulos que se le están dando no es para el intercambio entre cuerpos densos como el mental y el emocional entre sí, dentro de una gran congestión, una gran masa humana en la superficie del planeta, sino para lograr un emparentamiento, lograr una sintonía, una comunión, una alineación con la propia vida interna, lo que puede garantizar algo que ya a esta altura del partido, el intento de comunicación en términos telepáticos a través de la mente o el cuerpo emocional ya no podrían garantizar por las condiciones densas que tiene la capa psíquica planetaria. Todo lo que circulara como emisión entre uno y otro polo, entre el emisor y el receptor y viceversa en la contestación, cruzaría un campo de fuerzas tan denso que lo único que lograría captar uno u otro serían deformaciones realmente. A partir de 1988, más que nunca la jerarquía insiste para la humanidad rescatable que el principal servicio que tenemos todos para hacer es reducir las distancias con la propia vida interior, sin ocuparnos de ensayar aspectos de las fuerzas materiales que hoy, al lado de este gran trabajo interno que tenemos para hacer, no significan nada. Hoy el ensayo de la ley de servicio tiene como base principal esto, estrechar un vínculo, reducir distancias con la propia vida interna. Hoy el ser tiene que ensayar ser un receptor de la propia vida interna y retornarle a la propia vida interna mediante una actitud y entrega lo que de la propia vida interna reciba. Ya no es preocuparse en horizontal, en ensayar algún tipo de juego en particular. El servicio es expresar la vida interna en la materia. Si una persona tiene la capacidad ya de tener discernimiento, tiene la capacidad de poder estar atenta, si la persona tiene la capacidad de estar en equilibrio mediante sintonía interior, tiene la capacidad de estar en armonía mediante sintonía interna y entrega interior, todo lo que espontáneamente se pudiera dar en ella es una herramienta de su propia vida interna. Si algo en algún momento, en algún ciclo de la humanidad nos fue ofrecido a ensayar, es que estaba previsto que fuera una herramienta evolutiva para nosotros. Lo que nosotros estamos diciendo hoy es, todo lo que no alcanzó cada uno de nosotros respecto a esa parte del dominio de las leyes materiales, hoy no tiene por qué intentar concluirlo, porque no está siendo ni estimulado, y mucho menos ni siquiera está siendo amparado internamente. Es como el tema de los chakras. Hay gente que va hoy y paga cursos para armonizar los chakras, o paga para que le abran un chakra, o pagan para que le armonicen un chakra. ¿Qué puede pagar alguien para que le armonicen, le abran, le corrijan algo que ya como lo tiene quedó? Y en caso de que necesite ese chakra algún tipo de armonización, algún tipo de reorientación en términos de energía, va a ser hecho por la propia conciencia interna del ser. Porque para que un chakra hoy pueda ser reorientado, pueda ser armonizado, no necesita de un tercero. Lo que necesita es que la propia vida interna del ser, la propia conciencia interna del ser, lo encuentre donado a esa vida interna. Entonces esa vida interna va a pasar a actuar sobre él integralmente, sobre sus chakras, sobre su conciencia mental, sobre su conciencia emocional, sobre su campo etérico físico, donde están los chakras. El ser no necesita en horizontal tramitar nada, porque lo único que está haciendo ahí es un ensayo de libre albedrío, que en realidad va a tener que recibir la factura en algún momento, si no es este fin de mes el otro. Porque hoy ya no hay nada para hacer en horizontal en ese sentido. Y aquí pasa lo mismo con la telepatía. Si un ser llega a tener la capacidad de cierto intercambio o de cierto conocimiento, de cierta interacción mediante una telepatía espontánea, que es la resultante de su trayectoria evolutiva, bien, perfecto. Si él registra algo telepáticamente o emite con suficiente fuerza
telepáticamente algo que puede ser útil, aunque él no se lo proponga, no esté manipulando esa energía, eso es válido, porque en definitiva, si él está entregado a la vida interna, es la vida interna la que está utilizando los mecanismos que él ya instaló evolutivamente, están en manos de lo superior. Aquí se trata de no colocar esto del libre albedrío en prácticas que van a redundar ni más ni menos que en un ejercicio mágico, de destreza mágica, porque en definitiva es eso. El control mental, el mentalismo, todo eso es destreza mágica. Y siempre utilizados con una gran distancia de la voluntad interna del individuo, tanto del que lo ejerce como del receptor, en este caso. Alguien que está lo suficientemente maduro y despierto internamente no se va a ofrecer como campo receptor, como un campo destinatario de estímulos mentales o emocionales, porque sabe que no es esa su finalidad. Él tiene que llegar a estar disponible para la vida interna, para las leyes interiores, para estímulos que son superiores, no para estímulos que barren este campo de vida en horizontal y que nos van a ofrecer ni más ni menos que más de lo mismo. ¿Qué nos puede ofrecer alguien emitiéndonos un estímulo mental, un estímulo emocional? Más de lo mismo. Ya tengo bastante en mi cuerpo emocional y en mi cuerpo mental. ¿Para qué quiero lo del otro? Porque el otro lo que está haciendo es un acto, está gestionando un acto de libre albedrío, y tanto el otro como mi propia conciencia estamos acá para gestionar el cierre del libre albedrío, no seguir experimentando lo que se nos da la gana y cuando se nos da la gana. Esto respecto a la telepatía, que tiene que ver con las fuerzas materiales, donde el libre albedrío, donde aspectos kármicos siguen ahí en la caldera revolviéndose. Pero existen otras formas de telepatía que están fuera de esa caldera de fuerzas materiales, están fuera del campo material de la vida, sea mental, emocional o etérico-físico. Existe una telepatía por sobre la mente que es una telepatía superior, que cuando el alma está despierta, la desenvuelve en el campo que nosotros podríamos llamar intuitivo, en el nivel intuitivo, que es el nivel supramental inmediato, el nivel que está por encima de la mente inmediatamente. Cuando el alma está despierta y comenzó a polarizarse en el nivel intuitivo, ella vive espontáneamente, cada vez con mayor estabilidad y profundidad, este proceso anímico de telepatía. Esto es telepatía anímica. Ahí no hay fuerzas materiales, no hay interferencia, porque en el nivel supramental no hay interferencia ninguna. Lo que el alma logra gradualmente, lo que el alma logra paso a paso, etapa en etapa, ciclo en ciclo, es ir ampliando su relación con las leyes de ese nivel y con otras almas que también del mismo modo van implementando e incrementando esa forma de amplitud. La telepatía anímica es la telepatía que muchas almas despiertas hoy están continuamente ejerciendo, sin que nosotros en los niveles materiales tengamos idea que eso está ocurriendo. Muchos de los estímulos que mi alma me ofrece, muchas de las informaciones que mi alma me ofrece, las recibió telepáticamente, en su propio centro de conciencia, en su propio eje de conciencia. Un alma no sale a buscar ahí en el nivel de las almas a ver qué alma le comenta algo. A ver, me voy a charlar con algún alma por ahí, a ver qué cosas hay de nuevo en el planeta. Voy a ver qué alma tiene algo interesante para decirme. El alma no está dando vueltas a ver si encuentro otras almas, me voy a tomar algo con otras almas, voy a ver si tiene alguna novedad, vamos a jugar a algo, 10, 12 almas. El alma, a medida que va despertando, va fortaleciendo este contacto con la realidad única, como la realidad única ya puede empezar a ofrecérsele. El alma encuentra en su propio centro de vida esa realidad, cada vez más profunda, cada vez más activa, cada vez más estable, cada vez más potente en su propio centro. Entonces, ¿qué significa que un alma cada vez está más despierta? Que tiene la capacidad de encontrar en su propio centro de energía y de conciencia todo. Cuanto más el alma puede entrar en sintonía con ese centro de conciencia, más ella entra en sintonía con infinitos centros de conciencia que están ceremonialmente y protocolarmente en el mismo proceso en la superficie planetaria. Almas que están teniendo un proceso similar aproximadamente, y todas esas almas están agrupadas en grupos internos. Esos grupos internos están regidos por un rayo en particular, y así es que las almas se conectan entre sí. Esa telepatía anímica mantiene a todas las almas, según su grado de despertar, al tanto de todo aquello que necesitan saber,
al tanto de todo aquello que tienen que asumir, al tanto de todo aquello de lo cual tienen que planificar bajo ley de servicio, invisiblemente y silenciosamente en la superficie del planeta. Y por encima de la telepatía anímica está la telepatía monádica. Las mónadas en su propio nivel, los espíritus en su propio nivel, también guardan esta condición de comunión, de comunicación, de ensamble, de intercambio, de un modo más amplio que en el nivel de las almas, porque las mónadas no solo viven procesos telepáticos, de telepatía monádica entre sí, sino que también están en contacto con jerarquías y con entidades en el nivel cósmico, en el plano monádico del físico cósmico. Ahí también se da un intercambio. Cuando una mónada se enriquece porque en su propio centro de vida, despierta cósmicamente, va viviendo esta interacción. Eso es telepatía monádica. Y la telepatía divina es aquel intercambio profundo con leyes y energías logoicas que nuestro regente, aquel que está por encima de mónadas, de espíritus, tiene en su propio nivel de conciencia como fuente de actualización continua del ciclo evolutivo del cual él es un dador, un facilitador. La telepatía podría ser definida en cada uno de estos planos supramentales como el modo más sintético, efectivo y económico de relación entre partículas. Todo lo que estuviera por fuera de ese modo sintético, económico de relación entre partículas podría no ser considerado telepatía, pero sí podría ser considerado como parte del ejercicio, del ensayo, de la aplicación, del dominio de las leyes de cada nivel por cada uno de esos núcleos de conciencia que nos componen individualmente y que componen a cada núcleo, a cada miembro de la humanidad. Como vemos, la telepatía forma parte continuamente de nuestra existencia, continuamente forma parte de nuestra existencia, solo que en este nivel de vida no nos conviene intentar ensayar ya ni telepatía mental ni telepatía emocional. No nos compete, nos sirve. Entonces, ¿qué se nos está pidiendo, dado que estamos siendo convocados a una síntesis, que estamos siendo convocados a una unificación de conciencia? Se nos está pidiendo que pasemos a ser receptores de una telepatía superior que en nuestros núcleos internos se está dando. Y esa telepatía superior que está ocurriendo, cuando nos tiene también como receptores, nos tiene como receptores de algo que no está siendo interferido y de algo que por sobre encima de todo es lo fundamental, es verdad. Aquí cualquier intercambio en horizontal no está operando, no representa la verdad. En este plano todo lo que es leyes materiales está distorsionado y de algún modo está influenciado por fuerzas involutivas. Me gustaría que se pudiera hablar con detalle del subconsciente y del inconsciente. No tengo claro cuándo es algo que se relaciona a uno u otro campo. Otro tema es lo del alma, cuando se polariza arriba de la mente, y si hay alguna relación con los cambios en cada nivel que serán propios del nuevo ciclo, y si el consciente derecho también está relacionado. Respecto al inconsciente, al subconsciente, que a veces trae tanta confusión, que no sabemos dónde estamos parados cuando hablamos de una cosa u otra. De esto también hablamos muchas veces en estos estudios, pero a veces hay personas que están entrando en contacto con los temas por primera vez, o entraron en contacto pero por algún motivo no pudieron abrirse a la energía que esa cuestión está representando. Y vamos a definir de un modo bien sintético para que se pueda entender. Inconsciente y subconsciente no son lo mismo. Esto vamos a instalarlo, ya, iniciando la respuesta. No es lo mismo inconsciente que subconsciente, pero sí todo lo subconsciente es inconsciente, pero no todo lo inconsciente es subconsciente. Partiendo de esta primera afirmación vamos a aclarar un poco las diferencias. El inconsciente se divide en supraconsciente y en subconsciente. El subconsciente es el compartimento del inconsciente
donde están dadas todas las experiencias de la vida material y está relacionado directamente a los cuerpos materiales de la humanidad y del hombre. Mientras que el supraconsciente es la conciencia superior e interna del hombre. La conciencia interna superior del hombre, para nosotros que estamos aquí, es algo inconsciente, no tenemos conciencia de eso. Entonces, para nosotros lo subconsciente y lo supraconsciente son cosas que no son conscientes. No tenemos conciencia, nuestra supraconsciencia, ni tenemos conciencia plena de nuestra subconsciencia, pero no es lo mismo, insistimos, subconsciente que inconsciente. El inconsciente abarca todo aquello que no tenemos presente y a lo cual no podemos acceder conscientemente. Nosotros que estamos en este plano tridimensional, conscientemente polarizados en él, no tenemos acceso a lo que pasa en la supraconsciencia, quiere decir por encima de nuestra mente, y en nuestra subconsciencia, en aquel dispositivo donde toda la experiencia de la vida material, toda la experiencia de la vida psíquica está ahí resguardada. Entonces, consciente, este plano; inconsciente, lo que está por encima de la mente y que no tenemos acceso, lo supraconsciente y lo subconsciente, el reservorio de toda nuestra experiencia material. Esto es simplemente así. ¿Qué es lo que el hombre tiene que lograr en esta etapa? La unificación, la comunión, la sintonía con su supraconsciencia, con su conciencia superior, con su vida interna. La vida interna, nuestra vida interna, nuestros núcleos supramentales son los núcleos que representan la vida superior, la vida supraconsciente. Son los que componen la vida supraconsciente, el consciente superior del ser. Y a medida que nosotros vamos ligándonos con la vida interna, con la vida supraconsciente, con lo superior, gradualmente vamos limpiando el reservorio subconsciente. Cuanto más nos ligamos a la vida supraconsciente, cuanto más vínculos y en mayor comunión estamos con la vida supraconsciente, cuanto menos rechazo tenemos de lo supraconsciente y de lo superior, gradualmente se va viviendo una purificación en el reservorio del subconsciente. Y esa purificación empieza siempre por los elementos más groseros del subconsciente. Esa purificación va arrastrando, va limpiando, va quitando de nuestro subconsciente todo aquello que de más grosero está presente. Lo último en retirarse del subconsciente cuando se produce una síntesis evolutiva a lo largo de toda una trayectoria que dura ciclos y ciclos en un ser humano o una humanidad, lo último en retirarse es lo menos denso, lo último en retirarse es lo que tiene que ver con toda la faceta de positivización que ese ser fue acumulando en el subconsciente. A medida que nosotros vamos haciendo un proceso de ampliación de conciencia, en el subconsciente lo que va quedando resguardado siempre es el carácter de positivización que ya fuimos logrando bajo ley de karma, bajo experiencia evolutiva. Por eso, el ser que está abierto a lo supraconsciente, cuando tiene que expresar aspectos del subconsciente, cada vez son aspectos menos densos y más elevados, que están en el subconsciente, pero que no guardan relación con aquellos aspectos, traumatismos o experiencias evolutivas que ya fueron retiradas, ya fueron purificadas, ya fueron expurgadas de ese compartimento. Entonces, ¿qué ocurre en ese ser? No tiene cargas subconscientes como tienen aquellos que no pasaron por ese proceso de liberación. Pero eso hay seres que están muy deprimidos, o seres que se sienten muy acosados por lo que guardan en el subconsciente aunque no sepan de qué se trata. Seres que realmente llegan a procesos de depresión, a procesos de angustia, sin tener motivos a veces concretos para identificar, pero eso está ahí. Todo lo que está presente en el subconsciente es una carga inmensa. Por eso, a medida que vamos estrechando vínculos con la vida superior, con lo supramental, con las leyes internas, inmediatamente jerarquías y entidades que junto con nuestra conciencia monádica tienen que sobrellevar el aspecto de purificación del subconsciente, van operando y retirando esos volúmenes de energía deletérea, de energía densa que están ahí acumulados. Y ahí se va produciendo, ¿qué? Liberación. El ser va quedando gradualmente liberado
de todo aquello que venía arrastrando por su paso por todos los reinos. Desde el momento en que el ser había entrado en el reino mineral, pasó al vegetal, al animal, llegó al reino humano, todo eso estaba ahí en el subconsciente en distintas medidas, en algunos casos ya sintetizado suficientemente, porque no empieza de golpe la purificación subconsciente. Al momento de ingresar al reino humano, la mónada empieza a vivir un reacomodamiento, una sintetización, empieza a vivir toda una ceremonia de reacomodamiento y de expurgación del subconsciente, porque si no, no podría dar ese paso. Cada vez que una partícula pasa de un reino al otro, vive todo un proceso purificatorio que le permite readaptarse, entre otras tantas cosas, no solo por una cuestión de génesis, no solo por una cuestión de despertar de los núcleos internos o de activación de ciertos núcleos en términos de energía, sino también por un reacomodamiento, una síntesis y una purificación de los aspectos subconscientes con los que va cargando. Inconsciencia y subconsciencia no son lo mismo. Subconsciencia es la parte de la inconsciencia relacionada a nuestro pasado, a todas las experiencias materiales. Supraconsciencia a nuestra realidad superior, a nuestro hombre en equilibrio, a nuestra vida interna, a la relación que tiene nuestra ley interior, nuestra conciencia interna con el cosmos. Eso es supraconsciencia. ¿Qué pasaría si no hubiera personas receptivas para transmitir el conocimiento de este nuevo ciclo, que nos lleve a un nuevo estado de conciencia? Si no hubiese personas receptivas de esto, estaríamos hablando de un fracaso evolutivo y este planeta no tendría ningún tipo de oportunidad de seguir adelante. Siempre en un medio planetario, donde hay algo nuevo para transmitir, hay algo para instalar, hay partículas que tienen la posibilidad de ser herramienta o puente para eso. Si no hubiera en este momento sobre la superficie planetaria seres receptivos para poder ser utilizados como herramienta para la instalación del nuevo conocimiento, estaríamos hablando de un planeta que tiene los segundos contados. Estaríamos viendo ya la disolución de la vida planetaria. Siempre que un nuevo tipo de conocimiento, una nueva energía, tienen que implantarse en un nivel de conciencia, hay partículas que pudieron complementar un porcentaje de la propuesta evolutiva hecha a lo largo de los ciclos sucesivos que desembocaron en ese ciclo actual para poder servir de herramientas. Si no, no habría salida evolutiva posible. Aunque sea un porcentaje mínimo de seres, al estar presentes, permiten que esa ceremonia, permiten que ese estímulo, permiten que aquella nueva energía, ese nuevo conocimiento, ese nuevo polo comience a instalarse, a implantarse, a funcionar. También dice acá, siempre están dadas esas garantías cuando un ciclo empieza, estas garantías de que alguien o algo, o un grupo de personas pudiera servir de herramienta, siempre están dadas. Si un ciclo está empezando, es porque la energía está ofreciendo las garantías para el desenvolvimiento de ese ciclo. Si no ocurre como ha ocurrido a lo largo de toda la historia cósmica, que es infinita, tanto para atrás como para delante, de que cuando hay un fracaso evolutivo, no hay ciclo que comience. En determinado proceso, en determinado marco, en determinada etapa del desenvolvimiento de ese sistema solar o de ese planeta, se interrumpe el ciclo, la etapa en marcha, se produce un colapso y listo. Ahí se decreta un fracaso evolutivo, que también es sumamente edificante, aunque parezca que no, porque desde la vida cósmica no hay nada que se pierda, todo es realmente materia para transformación y reutilización. Es muy importante para ciertos logos, quiere decir para ciertas conciencias que tienen que regir planetas, sistemas solares, galaxias o conjuntos de galaxias, no importa la dimensión o el plano que esté interviniendo ahí, o las conjunciones de plano y dimensión. Es muy importante para algunos seres poder vivir, para algunos logos poder vivir esta incapacidad de poder llevar adelante la regencia de un planeta o de un sistema solar en ciertos momentos, vivir ese colapso y participar de un fracaso evolutivo, porque eso lo fortalece con un conocimiento que no es el que más abunda. Por eso hoy en la Tierra, donde el planeta estuvo a punto de vivir un fracaso evolutivo, nos encontramos presentes jerarquías, entidades, conciencias,
que vienen de lugares pero absolutamente inimaginables para nosotros, imposibles de medir en distancias, de dimensiones y de ámbitos de la vida cósmica que para nosotros son inexpugnables, no podemos ni siquiera tener conciencia de esas realidades. Y están presentes, participando u observando ceremonialmente, no están ahí curioseando, están observando ceremonialmente. En la observación de lo que ocurre están recibiendo por parte de la energía de esa ceremonia, estar presentes, colocar su atención sobre el hecho que está ocurriendo, están recibiendo por parte de la energía una oportunidad de un aprendizaje en términos concretos, puntuales, que pocas veces se puede dar en algunos lugares de la vida cósmica. Y esto es lo que está ocurriendo acá, en este sistema solar, con lo que hizo la Tierra. Por eso el Logos tuvo que ser transmutado de urgencia, tuvo que soltar este planeta de urgencia y que un Logos con mayor evolución tomara las riendas del proceso planetario, porque si no todo esto derivaba en un fracaso evolutivo. Y este Logos que toma las riendas tiene mayor experiencia logoica planetaria, está en condiciones de impedir que el planeta se desmaterialice en vez de sutilizarse, que era lo que tenía que hacerse. Siempre que hay un ofrecimiento a un nuevo ciclo, siempre hay garantías. Si no, la jerarquía no estimula el inicio de un nuevo ciclo. Directamente da por agotado ahí, decreta quiebra, llama a acreedores y no hay más nada. Nosotros llevamos a un grado de densificación e insistimos en confirmar ese grado de densificación como verdad. La humanidad tendría que haber aprendido a lo largo de todo el ciclo que componía este proceso, tendría que haber comprendido ya a esta altura que la materia no es la verdad, sino que la materia necesita de la verdad para elevarse. Y la humanidad lo que hizo fue confirmar a la vida material como verdad, soslayando la verdad que es interior, soslayando la verdad que es cósmica. La humanidad que hizo confirmó los aspectos de la vida planetaria, los aspectos materiales de la vida planetaria como única verdad, y no la esencia y la verdad cósmica que tenían que volcarse y revelarse en la materia. Eso generó en la materia una desvitalización y un exceso de presencia de fuerzas involutivas que se alimentaron precisamente de esa ilusión óptica que la humanidad impuso a la vida material. La humanidad nunca entendió que la materia estaba para ser divinizada. La humanidad se tornó materialista porque se identificó con las fuerzas de la materia en vez de ofrecerle la realidad interna presente en cada individuo para que la materia alcanzara la vida interna. Al confirmar la materia en una condición, exclusivamente en una condición, y no permitirle ser depositaria de la realidad interior, se fue generando un colapso, una brecha inmensa y un crecimiento inimaginable de las fuerzas involutivas. Nosotros no tenemos realmente conciencia, no tenemos idea del volumen de fuerzas involutivas que están aquí circulando en la superficie planetaria. ¿Por qué no tenemos, afortunadamente, conciencia de eso? Porque las jerarquías están continuamente controlando el impacto que las fuerzas involutivas pueden tener sobre los elementos que conforman la superficie planetaria. Si bien hay una gradación de ese impacto, una gradación de esa influencia involutiva que se permite manifestar y desenvolver, porque kármicamente nos hemos hecho merecedores de eso, todo lo que está por encima de ese excedente está continuamente neutralizado por la jerarquía, continuamente transmutado por la jerarquía. Si la jerarquía no estuviera transmutando todo eso, nosotros ya hubiéramos desaparecido de la superficie planetaria y el colapso planetario se hubiera dado indefectiblemente. Esto es lo que ocurrió. El ser humano es el responsable de haber llevado a un Logos que estaba en condiciones, en perfectas condiciones, de gobernar, de regir este universo Tierra, en lo que el ciclo que le correspondiera amparaba y lo llevó a esta situación de tener que pedir ceremonialmente auxilio a la vida cósmica. Este Logos emitió un llamado de auxilio, desde el centro de su conciencia emitió un llamado poderoso de auxilio al cosmos. Las jerarquías encargadas de elevar ese llamado al gobierno celeste central también fueron en alguna medida herramientas para acudir al llamado. La jerarquía primero tomó ese pedido de auxilio, lo elevó al gobierno celeste central
y una vez que el gobierno celeste central habilitó la ceremonia correspondiente, parte de esa jerarquía que había elevado ese llamado al gobierno celeste central, hoy es la herramienta para que este planeta y para que este sistema solar no puedan ser soslayados o no puedan evitar alcanzar la meta evolutiva que les corresponde. Esto es lo que ocurrió. ¿Y todo por qué? Por una cantidad de mónadas presentes en un planeta que en su manifestación dentro de las leyes de superficie hicieron ni más ni menos que confirmar la materia como verdad y las fuerzas involutivas como principal herramienta. Porque esto es lo que hicimos, ni más ni menos que eso. Fracaso evolutivo significa que no hubiera seres rescatables. Y aquí va a haber seres rescatables. El 10% de la humanidad es rescatable. El colapso planetario tenemos que verlo como el ápice de la purificación. Hay dos formas de entender lo que es un colapso planetario. Una sería que la humanidad presente en el planeta se hubiera distanciado tanto de la propuesta evolutiva que se le hizo, que al momento de armonizar la superficie planetaria, la incompatibilidad vibratoria fuera tan grande y los débitos kármicos tan inmensos que no hubiera otra forma, no existiera otra forma que vivir la cosa de un modo tremendamente contundente como el que se va a vivir. Otra forma de entender colapso planetario es como fracaso evolutivo, quiere decir que después de la propuesta evolutiva la humanidad hubiera generado un distanciamiento tan grande que no existieran seres rescatables, por lo cual todo se interrumpe. Pero aquí no va a haber una interrupción del proceso terrestre en la superficie. Va a haber una purificación, va a haber una reinstalación del equilibrio planetario y ocultamente está viva una nueva humanidad que está repartida y presente entre los seres rescatables del planeta. El colapso, si se lo quiere entender como tal, hay que entenderlo como el ápice de la purificación, el momento donde todo lo que hoy está montado en el planeta y que de algún modo representa el impacto de esta humanidad sobre la superficie planetaria va a ser purificado, va a ser retirado. No va a quedar piedra sobre piedra, como decía el instructor Jesús. Es que en realidad, de lo que nosotros conocemos en el plano etérico, físico, emocional y mental, no va a quedar nada. Todo lo que es emocional y mental y etérico físico va a tener otra condición, otro patrón vibratorio. De hecho, nosotros tenemos que entender que hoy nuestra vida en el planeta Tierra transcurre en un marco de energías que entre sí están fraccionadas y distanciadas, que no están en sintonía vibratoria entre sí y hacia un único centro de vida. Todo lo que es el plano tridimensional hoy, cada uno de los niveles que conforman el plano tridimensional hoy están distanciados entre sí. El plano mental, el plano emocional y el campo etérico físico están todos distanciados entre sí. Cada uno contaminado con el grado o el tipo de contextura involutiva que le corresponde por su condición vibratoria. Pero a pesar de estar todos contaminados por las fuerzas involutivas, entre sí están distanciados. Y lo mismo pasa en nuestra conciencia. A tal punto estamos fraccionados que nuestra conciencia mental no guarda una relación con nuestra conciencia emocional, ni nuestra conciencia emocional con nuestra conciencia etérico-física. Entonces hoy la constitución del hombre en la superficie planetaria y la constitución de los niveles de conciencia materiales en la superficie planetaria son 7 elementos que entre sí no guardan relación. Puntualmente en el 5º, 6º y 7º nivel de lo que estamos hablando, que es decir, mental, emocional y etérico-físico. Mientras que del 4º nivel al 1º existe realmente una cohesión y una amalgama, no existe cohesión y amalgama del 5º al 7º, quiere decir, del mental al etérico-físico. ¿Dónde existe un amalgamamiento? ¿Dónde existe una comunión de energías? Un tránsito libre de energías en armonía. ¿Dónde existe una ceremonia de tránsito de energías que no está siendo interferida? Del nivel divino, al nivel monádico, al nivel espiritual y hasta el intuitivo. Del 1º al 4º. Eso mismo que se da en el contexto general de la vida planetaria se da en nuestro propio contexto individual. Y en nuestro propio contexto individual, al igual que ocurre en la superficie planetaria, nuestra mente, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo etérico físico, entre sí, cada uno hace su historia. Cada uno anda por donde quiere. Ninguno de ellos está en comunión y verdaderamente vive una fusión propia de las leyes del amor que rigen este planeta. Este planeta está regido por segundo rayo.
Es un planeta que está regido por energía crística y nosotros no podemos manifestarlo ni siquiera en la fusión, en la unión, en la comunión entre nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo etérico físico. Ni siquiera ahí lo podemos manifestar. ¿Por qué contamos esto? Porque a partir de esta limpieza, a partir de esta purificación, de este reordenamiento, de esta reinstalación de un nuevo código genético en la humanidad, de un nuevo patrón evolutivo, de un nuevo coeficiente espiritual y mental en la humanidad de un 69% sobre 100, sobre un 8 que hoy tiene como promedio, en algunos casos es mucho un 8, ¿qué va a ocurrir? Va a existir una verdadera comunión, un inicio de comunión, de amalgamamiento, de cohesión entre los niveles de conciencia, tanto de la humanidad en su conjunto, de los individuos que la van a componer, como del plano donde va a estar polarizada. ¿Qué significa eso? Que ya no va a ser solamente etérico, físico, emocional y mental. Va a ser etérico, físico, etérico, astral, mental, astral, intuitivo, causal. Hoy es etérico, físico, emocional, mental e intuitivo. Sin relación, sin interacción, sin comunión, sin interfaces que garanticen que la energía pase en equilibrio. Pero en el futuro ciclo va a ser etérico, físico, etérico, astral, mental, astral, intuitivo, causal. Cada elemento guarda una relación con el plano inmediato, superior o inferior, y eso va a garantizar el paso de la energía. Que el cuerpo mental va a estar trabajando como contraparte superior del cuerpo emocional, y que el cuerpo causal no va a ser una contraparte del alma en el campo mental superior, sino en el campo intuitivo. Por eso va a ser intuitivo causal, no intuitivo. Intuitivo causal, porque van a estar interactuando las energías del campo intuitivo con la energía del cuerpo del alma. Del mismo modo que hoy interactúa como contraparte sutil el etérico del físico, la mente lo va a hacer del emocional. Por eso no va a ser nivel mental, va a ser mental emocional. Del mismo modo que el etérico hoy opera como contraparte sutil del físico, va a operar como contraparte sutil del emocional. Por lo cual el emocional no va a estar en desequilibrio, va a recibir una frecuencia de energía regulada, continua, y no va a agredir el cuerpo físico, al ser etérico astral. Va a ser etérico físico, etérico astral, mental astral, intuitivo causal. Se empieza a armar el tránsito de las energías fluido, la fusión de los cuerpos, que en definitiva es la unificación de conciencia que vamos a manifestar como humanidad y los planos materiales que constituyen este nivel que llamamos tridimensional. El colapso, que no es tal, en realidad es un reordenamiento que va a dar paso precisamente a la unificación de los niveles de conciencia, del plano material del planeta, de la humanidad en su conjunto y de quienes la conformamos. La jerarquía, mediante una selección, va a separar amorosamente quienes respondieron a la propuesta evolutiva del ciclo anterior, que son este 10%, denominado rescatable o observado como rescatable, van a ser separados. Van a recibir un nuevo código genético, van a recibir una restauración de energías, la revitalización de sus tramas energéticas, que en algunos casos ya ni existen algunos seres, y van a ser reinstalados algunos en la superficie del planeta, otros en los niveles internos del planeta y otros en ámbitos extraterrestres. El 90% restante que no respondió a la propuesta evolutiva va a ser reinstalado donde corresponda para que tengan nuevamente la posibilidad de un ensayo evolutivo acorde al rechazo o a la aceptación que hubieran hecho de lo que se les ofreció. Los que más rechazaron, esos van a empezar nuevamente desde las plataformas básicas del reino mineral o vegetal o animal, según sea el caso. Los que, a pesar de no poder ser considerados rescatables, estaban casi en el límite, esos van a participar de humanidades más primitivas en otros ámbitos. No van a retroceder a reinos infrahumanos, sino a experiencias humanas de otra categoría, más primitivas, en otros planetas y en otros sistemas solares y en otras dimensiones y algunos en otras galaxias. No todos van a ser en estas galaxias. Esta galaxia, por ejemplo, que conforma el planeta Tierra y otros tantos sistemas, esta galaxia está viviendo una reactivación muy particular, por lo cual gran parte de todos estos seres van a tener que hacer estas experiencias en otros ámbitos y dimensiones, y después, a lo largo de ciclos, algunos de ellos van a ir reinstalándose, van a ir recuperando la posibilidad de acercarse a un patrón vibratorio con el cual tendrían que haber generado o vivido una respuesta en particular. En realidad aquí no hay condena para nadie,
Mientras que en términos humanos, psíquicos del consciente izquierdo, la mente racional, un juicio es la emisión de un dictamen en particular que puede ser favorable o desfavorable. En términos internos y cósmicos, un juicio solamente es una selección de elementos. La jerarquía seleccionando elementos para que puedan, cuando se agota una determinada etapa, cuando un polo de energía agotó su expresión y su ofrecimiento, elementos que van a recibir amorosamente la oportunidad de reinsertarse, a veces teniendo que ensayar posibilidades evolutivas que en la etapa que acaban de perder o desperdiciar, según se quiera ver, o desaprovechar, no respondieron a ella. Aunque, como tantas veces dijimos, esos seres, cuando vuelven a planos más primitivos a reensayar, son los primeros en esos planos, porque ya lo tienen hecho el trabajo. Si una mónada que vuelve al reino vegetal, al reino animal o al reino humano, después de haber pasado por etapas humanas, es una mónada que va como un avión haciendo la experiencia evolutiva. Es de esos que parecen ser muy evolucionados, pero el Padre en silencio sabe que son repetidores. Vamos a ver de esta manera. Un ser puede recibir lo nuevo cuando con lo viejo hizo todo o casi todo lo que debía hacer. Entonces vamos a tratar de ver lo viejo como lo que ofrecía el código genético que todos portan en esta humanidad. En esta humanidad hay un porcentaje pequeño de seres que va gradualmente creciendo, que ya tienen un nuevo código genético, que les permite estar en contacto con realidades subjetivas, superiores, con la contraparte interna de las cosas sin esfuerzo. La mayoría tiene un código genético, lo que se llama ADN, que en realidad es un ofrecimiento silencioso en términos evolutivos, no es solamente un patrón químico. Es un patrón químico, pero es un patrón energético, es un patrón arquetípico. El código genético que cada uno recibió, todos los códigos genéticos que fuimos recibiendo, no fueron ninguna otra cosa que propuestas arquetípicas. Este último código genético que porta el 90% de la humanidad, o un poquito más del 90% en algunos casos, ese código genético ofrecía silenciosamente un destino a ese ser, un destino arquetípico, un destino solar, un destino cósmico. Le ofrecía concretar todo un parámetro evolutivo. Si el ser no desenvolvió todo lo que ese código genético le ofrecía, no se puede tornar merecedor de un nuevo código genético y de una nueva posibilidad evolutiva, porque el desenvolvimiento de un código genético implica la adecuación gradual de nuestra vibración al arquetipo hacia el cual el código genético nos va encaminando. Si el ser no aceptó lo que ese código genético le ofrecía y lo rechazó, su vibración es incompatible con el nuevo código genético superior, de una magnitud vibratoria mayor. Si a ese ser le ponemos un nuevo código genético, lo desintegramos. Como hay todo un laboratorio oculto en la instalación de los códigos genéticos, algo que la humanidad desconoce cómo funciona, la ciencia con su consciente izquierdo desconoce cómo funciona esto, pero de hecho tiene un funcionamiento puntual. Cuando un nuevo código genético se instala, en una nación o en un grupo, en un planeta, en individuos aisladamente, se está instalando un patrón vibratorio de una magnitud desconocida, de un voltaje inmenso, solo que, como en términos internos existe un trabajo laboratorio por parte de jerarquías que son especialistas en ese tipo de ceremonias de instalación, todo ocurre como si no pasara nada. Precisamente por el poder, el dominio de las leyes de este plano, que tienen ciertas jerarquías, instalar el nuevo código genético es algo que pareciera para nosotros, la instalación de un nuevo código genético. Están jugando con fuegos y con voltajes de la vida cósmica inmensos, que si fueran mal manipulados o aplicados a destiempo, lo único que generarían es la disolución o el colapso en quienes lo recibieran. Por eso, un ser que no hizo todo lo que debía hacer con el código genético no puede atraer un código nuevo. Afortunadamente hay una ley de incompatibilidad, de no correspondencia. Del mismo modo que las leyes de correspondencia, manifestación y necesidad operan en sentido positivo, también tienen contrapartes que operan en sentido negativo. La ley de correspondencia no va a traer una relación que sería nefasta para la partícula, que sería campo de instalación de eso. En el código genético, en el ADN, que algunos desprecian tanto, hablando de que quieren ser receptores del nuevo código genético, que ya lo tienen,
que siempre hay gente con mucha fantasía por ahí. El que más habla de eso, menos tiene de eso. El código genético del ADN ofrecía la salida a la vida solar, ofrecía el cosmos. Si todos los que tienen el ADN hubieran aprovechado el ofrecimiento superior del ADN, hubieran aprovechado realmente el universo y el destino que señalaba con su energía el ADN, otra sería la situación de la Tierra. Si los seres no hubieran, con conciencia o sin conciencia, no importa, utilizado la ley de karma del modo más mercantil especulativo, ¿cuántos son continuamente los que hacen esto simplemente porque le da un beneficio y no por glorificar la vida, no por dignificar la vida, no bajo ley de servicio? Entonces, ¿qué hacemos con la ley de karma más allá de que creamos o no en ella? Nos servimos de ella simplemente para un intercambio barato. Algunos, sin creer en la ley de karma, continuamente están especulando. Tiro esta para que aquella me vuelva. Esas son las bases de la ley de karma. La ley de karma estaba para llevarnos a las puertas de la vida solar. Y sin embargo, ¿para qué lo utilizamos? Para quedarnos en las puertas de las fuerzas materiales continuamente. Hay versiones que señalan que algunos centros intraterrenos se estarían desplazando de los lugares hoy reconocidos como sus emplazamientos. ¿Cuál sería el sentido de estos cambios? Lo que está ocurriendo no es que los centros intraterrenos se estén desplazando de un lado al otro, que Mixtlitlán ya no va a operar acá, va a operar en otro lado, que ERX esto, que Aurora lo otro. Lo que está ocurriendo es que a lo largo de la transición y hasta que la transición termine, estos centros, que son los elementos principales de la conciencia planetaria para distribuir, redistribuir, captar y emitir patrones vibratorios y flujos de energía, van a estar realizando reestructuraciones de esa dosificación de energía, de ese flujo de energías. En algunos momentos, una persona puede percibir que en ciertas áreas del planeta hay una especie de intensificación de la presencia de algún tipo de energía que ella no puede claramente percibir de qué se trata, pero sí puede percibir que está ahí actuando. Y la persona, si no tiene un poquito de equilibrio y no tiene dominado todavía este disparo de ilusiones y este disparo en su imaginación y un poco de ambición de querer ser el descubridor de algo nuevo, va a decir que ahí hay un centro intraterreno nuevo o que tal centro está despertando ahí y se está apagando en el otro lado. Incluso en personas que a veces tienen la capacidad de poder discernir respecto a la energía de un centro en particular, si captan esa misma energía o aproximada en cualidad, en condición, en otro lado, pueden pensar que el centro está saliendo de acá y empezando a manifestarse en aquel otro lado. Esto no es así. En este momento lo que está ocurriendo es que los centros, precisamente por ser elementos dinámicos, y que escapan afortunadamente este encapsulamiento, este acostumbramiento, esta inercia que nosotros tenemos para hacer todo en la superficie del planeta, como tienen que asistir a una situación que está en mudanza continua, en crítica mudanza continua, dosifican y ponen en circulación aspectos de su energía muy diversos. Lo demás es imaginación. También está ocurriendo que a medida que esta transición avanza, hay 5 nuevos centros intraterrenos que están preparando ceremonialmente su exteriorización, por lo cual algunos aspectos de su energía están empezando a interactuar en planos donde antes no había acuse de recibo de esos centros. No quiere decir que ya están revelados, pero se está preparando gradualmente algunos aspectos de la trama etérica de los campos sutiles de ciertos lugares del planeta, para que cuando se termine la transición ya esté implantada la vía vibratoria, ya esté implantado el curso vibratorio por donde estos centros, estos nuevos 5 centros, van a empezar a manifestarse abiertamente. Estos nuevos 5 centros no van a poder a lo largo de esta transición hacer este trabajo porque las condiciones energéticas del planeta lo impiden, pero la preparación energética está dada. Algunos seres que pueden empezar a percibir que hay alteraciones en la dosificación, en la circulación, en la emisión, en la captación, en el tipo de energía y cómo se la emite o se la dosifica, puedan malinterpretar estos aspectos.
De hecho, alguna vez nosotros dijimos, hay seres, hay personas que dicen que en la cordillera de los Andes, en la precordillera, hay un centro intraterreno llamado Isidris, que es el 8º centro intraterreno activo. Y en realidad esa gente no sabe, aunque están percibiendo una realidad intraterrena, no sabe que eso es expresión de otro centro. Los centros intraterrenos no son rígidos como nosotros. Ellos pueden expresarse en distintos ámbitos, en distintos niveles, simultáneamente. No hay nada, técnicamente, salvo la ceremonia que instala el Logos planetario, la ceremonia que instala el regente planetario, lo que se llama el Señor del Mundo, no hay nada que pudiera evitar que cualquier manifestación de los centros, de todos y cada uno de los centros, tanto intraterrenos como intramarinos, pudieran darse continuamente, simultáneamente, en voltajes inmensos en cualquier ámbito de la vida planetaria. Si esto no es así, es precisamente porque ceremonialmente no se necesita. Hay planetas que tienen una actividad profusa de sus centros intraterrenos, de modo que para nosotros serían inconcebibles por la profusión, por la intensidad, la multiplicidad y la simultaneidad de esos procesos. Mientras que nuestro planeta está regulado bajo otros aspectos propios de la necesidad de la superficie del planeta. Pero tenemos que aprender a estar ante estas energías reconociendo cuál es el propósito que de modo continuo, inmediato, van planteando las partículas que están comprometidas con su acción. Todos nosotros estamos comprometidos con la acción de los centros intraterrenos, pero tenemos que intentar que esa percepción, ese conocimiento, esa instrucción recibida no se mezcle con una cantidad de cosas presentes en nuestra conciencia psíquica que lo que tienden es ofrecer un filtro denso y oscuro a esas realidades, llevándolas muchas veces a nuestras distorsiones personales respecto a las leyes de la energía. Esos nuevos 5 centros están relacionados a los nuevos 5 rayos. Acá preguntan qué relación existe entre la cosmosofía y la metafísica. La metafísica, como todas las líneas de conocimiento, formaron parte de la cosmosofía, o eran la cosmosofía en las etapas donde esas líneas estaban vigentes y plenamente amparadas. La cosmosofía no es algo que surge después de estas otras líneas. La cosmosofía es toda la energía ofrecida a la humanidad para conducirla hacia la vida cósmica. Lo que ocurre es que en algunos momentos la cosmosofía se expresa a través de religiones, de líneas de pensamiento, de filosofías diversas, tanto en Oriente como Occidente, en el hemisferio norte como en el sur, a través incluso de ciertas líneas que trabajaban con energías o corrientes mágicas, como la teurgia. La cosmosofía es todo aquello que en cada ciclo es la versión actualizada que la humanidad está recibiendo en su camino hacia la vida interna y hacia la vida cósmica. Entonces hoy la cosmosofía es todo aquel conocimiento que excede lo que tradicionalmente el hombre hasta ahora vino recibiendo. Esta es la primera vez, digamos, a partir de 1988, es la primera vez que la humanidad recibe cosmosofía sin ningún nombre en particular. Por eso hubo que utilizar la esencia de su nombre. En realidad, cosmosofía, ¿qué es? Es un rótulo para señalar lo que no tiene nombre, que no tuvo nombre nunca, que a veces se lo nombró como metafísica, a veces como determinadas prácticas filosóficas, a veces como determinadas prácticas iniciáticas, a veces como esoterismo cristiano, a veces como esoterismo búdico o budismo esotérico tibetano, a veces como ciertas prácticas chamánicas, a veces como el conocimiento solar egipcio o como el conocimiento planetario judío. No importa qué, no importa si en una agrupación, en una logia europea o americana o asiática, no importa. Siempre que una energía era un ofrecimiento genuino de la vida interna y estaba actualizada para esa etapa, era cosmosofía. Y cosmosofía es ciencia cósmica, ninguna otra cosa. Cosmosofía es todo aquello que el ser puede recepcionar de su contraparte superior de conciencia, orientándolo en su patrón de vida. Hoy en día, la síntesis de la cosmosofía está ofrecida por la propia vida interna del individuo,
Por eso, cada vez que nosotros estamos en condiciones de sintonizar los estímulos internos, la vida interna y de cumplir aquí en la materia, con esas premisas estamos aplicando la cosmosofía. Estamos siendo receptores de la cosmosofía aplicándola. Estamos viviendo según las leyes cósmicas, según la ciencia cósmica. Y la cosmosofía es ciencia cósmica. Es la ciencia de vivir en sintonía con lo que la ley única en cada momento ofrece a cada nivel de conciencia, dimensión o partícula. Existe como posibilidad que un ser humano esté sirviendo al planeta, pero que a su vez él no tenga ni idea del conocimiento interior y del camino espiritual. Siendo así, ¿cómo podría él rechazar las fuerzas involutivas que podrían poner a prueba muchas cosas en su vida y llegar a influenciarlo negativamente? Claro que sí. La planificación interna es lo que define el grado de conciencia que un ser puede tener a la hora de participar encarnado en esto que llamamos la vida de superficie en el planeta. Hay seres que en ciertas etapas, porque su vida interna, porque su propia conciencia interna lo determina, están presentes, encarnados en la superficie planetaria, restringidos de cierto tipo de información, no conscientes de cierto tipo de información, no conscientes del por qué están en ese momento presentes en la superficie del planeta encarnados. ¿Y esto por qué podría ser? En algunos casos, y sobre todo ahora, en esta transición planetaria, porque por algún motivo el alma necesita poner a prueba todo el bagaje adquirido por ese ser en las últimas encarnaciones. Todo ese bagaje puede ser un ser que haya hecho un gran trabajo de concientización interior y el alma en determinada encarnación le resta la posibilidad de entrar en contacto con esa información, en contacto consciente. ¿Para qué? Para que el ser aprenda intuitivamente a manejarse, aprenda a ser gobernado por esas energías, aprenda a responder a esas energías sin tener conciencia mental de esas energías, sin tener conciencia emocional de esas energías, sin ponerles un revestimiento psíquico a esas energías, a esa realidad interior o aparte de esas vivencias que indudablemente están acumulados en sus núcleos de vida, pero que su alma restringe como información consciente para ellos. Y esto es un aprendizaje que todos nosotros vivimos en cada encarnación en relación a distintos aspectos evolutivos. Porque todos nosotros aquí en la materia, quien más, quien menos, podría ser de todo. Todos podríamos ser Beethoven, todos podríamos ser Miguel Ángel, todos podríamos ser todos podríamos ser aquel, todos podríamos saltar en alto más que nadie, todos podríamos ser los mejores cocineros, todos podríamos hacer todo y conocer todo. ¿Saben por qué no somos todo ni conocemos todo? Porque no hace falta para cada uno de nosotros que conformamos ese todo. Precisamente porque la energía necesita que nosotros gradualmente hagamos experiencias evolutivas en ciertos campos o composiciones de vida exclusivamente y estrictamente, sin desviar nuestra atención y sin colocar la energía en cosas, por ejemplo, que ya hemos hecho en otras encarnaciones y que dominamos plenamente, aunque en esta encarnación no seamos capaces de llevarlo adelante. Porque nosotros tenemos miles de encarnaciones concretadas, muchísima experiencia evolutiva. Tenemos mucha menos de lo que está por delante, pero tenemos mucha en relación a otros seres y otras experiencias de grado humano, tanto en otros sistemas solares como en otras galaxias. Tenemos bastante hecho, tenemos mucho más por delante para hacer, pero bastante hecho. Y todo eso nos ha dado un bagaje de conocimiento y de dominio de las fuerzas materiales que es superior, inmensamente superior a este conocimiento, este dominio de las fuerzas materiales que tenemos en esta presente encarnación. Simplemente porque nuestra alma está restringiendo que seamos capaces de aplicar todo ese conocimiento y sí nos exige que seamos capaces de aplicar algunos aspectos de ese conocimiento. Y es ahí donde busca exclusivamente, por determinados motivos que solamente la conciencia interna conoce en realidad, relevarnos o relegarnos a ciertas prácticas, a ciertos ensayos y nos restringe de lo demás. Un ser podría tener suficiente experiencia evolutiva
como para trabajar conscientemente a favor del plan evolutivo, pero lo que su alma lo puso a hacer es trabajar a favor del plan evolutivo sin llegar a tener en ningún momento conciencia de lo que eso significa. Y ahí él estaría aplicando de un modo muy diferente, con una cualidad muy diferente, lo aprendido evolutivamente y lo comprometido internamente. Y esto simplemente lo regula la conciencia interna. No nos olvidemos que el principal aporte que un ser hace en un planeta no es lo que él tiene en conciencia presente, sino lo que él irradia. Y lo que él irradia es precisamente la evolución a la cual llegó. Él libera una energía, él libera una luz. Él estimula los niveles de conciencia donde se encuentra por lo que está presente en él, los niveles más profundos y ocultos, no lo que está consciente, no aquello de lo cual está consciente, no aquello que tiene presente en su mente o en su corazón. El principal servicio de una partícula es lo que la traspasa, lo que la trasciende silenciosamente, lo que aplica silenciosamente, continuamente en ese nivel donde está actuando, de lo cual la mayoría no tiene conciencia, pero es tocada, es permeada. Ese es el aporte. Entonces un ser puede no tener conciencia del plan evolutivo, no saber de qué se trata, parecer el ser más común y ordinario, sin embargo ser realmente, desde un cierto punto de vista, una antorcha que está iluminando continuamente la vida del planeta, ofreciendo luz y luz. Y como contraparte nos encontramos con seres que tienen mucha conciencia de lo que haría falta en términos de información, en términos de orientación espiritual, filosófica, que no tienen realmente la condición de antorchas, porque supera el conocimiento concreto aquel aspecto real que en términos de servicio podrían ofrecer al planeta. Porque hay muchos seres que están en contacto con conocimiento, pero que en realidad eso simplemente forma parte de una fase de energías radiales con las cuales se está experimentando. Un ser que tiene que experimentar transitoriamente en una encarnación con quinto rayo, conocimiento concreto, quinto rayo, puede llegar a deslumbrar, pero no es capaz de aplicar nada de eso de modo efectivo para el plan evolutivo. Simplemente tiene archivado conocimiento, no es capaz de colocar esta parte del conocimiento con esta y mediante tercer rayo y vida interna que sustente ese tercer rayo, aplicarlo a la realidad planetaria y llevarlo bajo ley de servicio a hacer algo efectivo para este plano y esta situación que el planeta padece. Ahí tendríamos un ser de quinto rayo con grandes conocimientos y en realidad, ¿qué es el conocimiento? El conocimiento es un guante. Lo puedo usar para pelear, lo puedo usar para arar la tierra, para trabajar en jardinería o para un trabajo quirúrgico. Es un guante el conocimiento. Por sí mismo es un guante si no está a la altura de la vida interna o la vida interna no encuentra en eso una posibilidad efectiva. Y dice, siendo así, ¿cómo podía él rechazar las fuerzas involutivas? El ser no va a caer bajo influencias involutivas en base a lo que él internamente ya alcanzó. No importa si tiene conciencia o no de las fuerzas involutivas y del acecho de fuerzas involutivas y de la existencia de fuerzas involutivas. ¿Cuántos seres sin saber, sin haber escuchado siquiera este término, fuerzas involutivas, fuerzas retrógradas, fuerzas disuasivas, son personas que tienen una capacidad de mantenerse rectamente en la vida y tener una actitud realmente efectiva ante la vida? Una actitud que es capaz de elevar la vida en el grado que ellos sean capaces de asumir eso. Y no saben nada de nada. Y otros que hablan de fuerzas involutivas como si fueran un libro abierto, atrás para adelante para atrás, las sirven y no se dan cuenta. Es la experiencia que está instalada en el ser. Es el grado de despertar interno del ser. Es lo que él va viviendo como receptividad silenciosa de lo que realmente él es internamente, lo que va a generar que él pueda ser víctima de fuerzas involutivas, atraerlas o simplemente con una gran efectividad rechazarlas. Hay seres que no saben nada de nada en términos concretos y sin embargo por condición interna rechazan el asedio de fuerzas involutivas y dicen, no sé de qué se trata eso. Yo la verdad que eso no lo padezco y ciertamente no lo padecen. La energía de instrucción dice, todos vamos a ser probados hasta el último momento. Mientras estamos en las fuerzas de la materia, mientras estamos en el campo que dominan también las fuerzas materiales, mientras estamos polarizados acá encarnados, vamos a tener que dar continuamente prueba.
de nuestra fidelidad, de nuestra sintonía, de nuestra alineación, de que somos capaces continuamente de seguir ensayando la fidelidad y la entrega. Hay seres que a veces necesitan pasar por estas pruebas y fracasar, de creer que porque toda la vida estuvieron al servicio, que puede ser o no cierto, porque eso ya habría que verlo de otra manera, porque no siempre las evidencias son verdad ni la verdad se torna evidencia. Pero a veces estos seres, su propia conciencia interna los pone en esa situación, porque creen que simplemente por haber estado 50 años sirviendo de herramientas para difundir un conocimiento en particular, automáticamente están eximidos de las pruebas. Y nadie está eximido de las pruebas. Todos nosotros vamos a ser probados hasta último momento. Aquel que crea que está más allá del bien y del mal, está loco o es inmaduro, o está loco de soberbia. Nadie está eximido de las pruebas. Todos nosotros, todos y cada uno de nosotros, continuamente vamos a ser probados en aquellos aspectos que tenemos mal trabajados o menos trabajados o todavía con características de inestabilidad. Incluso vamos a ser probados en aspectos que tenemos lo suficientemente trabajados para ver si humildemente no bajamos la guardia en algunos aspectos y en algunas cuestiones. Hay muchos de nosotros que podemos tener trabajado muchos aspectos evolutivos, pero también ahí podemos llegar a ser probados. Una persona que trabajó denodadamente para la verdad y para la luz, tiene que ser una persona que haya entendido que el error es precioso, y posiblemente nos encontremos con muchas personas que a lo largo de toda una encarnación, a pesar de haber querido servir en la difusión de aspectos superiores, de instrucción superior, hayan sido muy rígidos para no equivocarse y hayan rechazado el error como una hermosa posibilidad evolutiva, que si no la trascendemos en algún momento lo vamos a tener que trascender en otro. Hay quienes por rigidez han limitado su acción, han limitado su vida en muchos aspectos simplemente para no equivocarse a ojos de los demás. Y en algún momento van a tener que equivocarse ante sus propios ojos y los ojos de los demás. Muchas veces nuestra alma tiene previsto que sobre el final de nuestra encarnación transitemos por experiencias que pueden ser en esa etapa de las más traumáticas en ese sentido. Muchas veces nuestra alma necesita que hubiéramos transitado 30, 40 o 50 años de fogueo material para estar en condiciones de vivir experiencias que de otro modo nos hubieran tumbado, realmente nos hubieran derrotado, nos hubieran sacado de batalla. Entonces nuestra alma, en esa omnisciencia perfecta que tiene, en ese conocer perfectamente qué necesitamos y cuándo, sabe que a veces necesitamos 30, 40, 50 o 60 años de una encarnación para poder estar ante una prueba que de otro modo no podríamos. Y a veces eso se vive sobre el último cuarto de vida, sobre el último quinto de vida. Entonces vamos a estar ante esa prueba, aunque fracasemos, con la experiencia acumulada en los otros 4 quintos de vida. Las personas que han desenvuelto más algunos aspectos de la ley interna en la vida material pasan a ser utilizadas por la energía como transmutadores de las fuerzas involutivas. Las fuerzas involutivas en realidad, en su contraparte más potente, en su accionar más efectivo, son transmutadas por jerarquías. Cuando un ser va despertando internamente y cuando llega a ser una herramienta estable para el planeta, en una encarnación determinada, como podría ser ahora, en la situación actual de transición planetaria, primero, todos nosotros formamos parte de alguna jerarquía. Lo que pasa es que no operamos en nombre de la jerarquía porque estamos dormidos. Germinalmente todos formamos parte de la jerarquía, activamente no. Germinalmente, a partir de que un ser se amplía en conciencia y empieza a vivir aspectos de la realidad interior que es capaz de también proyectar, asumir y liberar en este plano, empieza a operar como miembro de la jerarquía en algún grado. Primero en una medida, después gradativamente en volúmenes mayores. A partir de ahí esa persona va a tener que lidiar con la transmutación o el enfrentamiento de fuerzas involutivas en volúmenes mayores que un ser que no estaría en condiciones de hacerlo. La diferencia, ¿cuál sería? Que ese ser que está siendo preparado para poder asistir la vida planetaria de ese modo, no se involucra e identifica con esas fuerzas, no se expone indebidamente a esas fuerzas, no las desafía. Su transmutación de esas fuerzas, ¿en qué se basa? En que las fuerzas busquen polarizarse sobre él y mantenerlo polarizado sobre su acción y que él, sin ceder esas fuerzas, las transmute cuando entra en contacto con su conciencia.
un ser como el instructor Jesús polarizó grandes masas de fuerzas involutivas sobre él. Jesús, cuando iba caminando, iba polarizando grandes volúmenes de fuerzas involutivas y los iba transmutando, tanto de modos generales, grandes volúmenes en términos generales, como en términos individuales, de aquellos que estaban cerca de él o de los pequeños grupos con los que estaba en contacto. Iba haciendo ese trabajo continuamente. Lo hacía incluso sin tener conciencia de eso, lo hacía en automático, porque forma parte del proceso que algunos seres están en condiciones de realizar con algunos aspectos de las leyes materiales que para ellos son básicos, aunque no para aquellos que todavía tienen mucho que hacer en ese sentido con esas experiencias. De hecho, quienes seguían al instructor Jesús también fueron entrenados, tanto por la jerarquía internamente como por la propia aura de Jesús, para hacer lo mismo. Por eso se dice que algunos discípulos curaban simplemente con el contacto de su sombra. Algunas sombras, entre comillas, de algunos discípulos simplemente curaban o armonizaban la sombra del discípulo, ni siquiera la energía. ¿Qué quiere decir la sombra del discípulo? El aura. Porque cuando el ser está ampliado en conciencia, su aura ya no tiene medio metro, un metro y medio. En la medida que está ampliado en conciencia, el aura pasa a ser una herramienta de la vida interna, no solo del ser, sino de aspectos superiores de la vida interna con mayúsculas. Las fuerzas involutivas, cuando van al encuentro de un ser que está despierto en ese sentido y con esas características, no se dan cuenta que están entrando en una especie de licuadora. Si el ser no reacciona ante esas fuerzas y está ante ellas en la actitud ceremonial correspondiente, pasa a ser un diluyente, las va diluyendo, las destruye, las consume, no les da lo que necesitan. Esas fuerzas, ¿de qué se alimentan? De nuestro miedo, de nuestro odio, de nuestra separatividad, de nuestro desequilibrio, de nuestra desarmonía, de nuestra desunión, de nuestro egoísmo, de nuestra envidia. Un ser que está en esa instancia evolutiva no les da ninguno de esos combustibles. Por eso esa fuerza, cuando entran dentro del aura de un ser de esas características, tienen los instantes, los segundos contados. Muchas gracias.